Olvidar un nombre no es la primera señal de demencia, ni perderse en la calle. Los primeros avisos no viven en la memoria, y por eso la familia tarda años en notarlos. La nariz, el sueño, la forma de caminar. Ahí empieza todo, mucho antes que los olvidos. Hoy le muestro 5 señales tempranas, y la quinta es la que casi nadie relaciona con el cerebro. Si las reconoce a tiempo, usted y su familia ganan lo más valioso: tiempo. Y le voy a ser honesto desde el principio. Esto no lo digo para asustar a nadie. Lo digo porque hay una diferencia enorme entre una familia que reconoce estas señales a tiempo y una que las descubre cuando ya pasaron 5 o 6 años. Esos años perdidos no se recuperan, y son justamente los años en los que más se puede hacer. Déjeme empezar por algo que nos toca de cerca a nosotros. En Estados Unidos, los adultos mayores hispanos tienen alrededor de 1,5 veces más probabilidad de desarrollar Alzheimer u otra demencia que los adultos mayores blancos no hispanos. Eso lo reporta la Asociación de Alzheimer, la Alzheimer's Association. Dicho en números redondos, si juntáramos a 100 hispanos mayores de 65 años, cerca de 13 de ellos viven hoy con algún tipo de demencia. Y para el año 2060, se calcula que los casos entre latinos se multiplicarán varias veces. Somos, de hecho, el grupo que enfrenta el crecimiento más rápido de esta enfermedad en todo el país. ¿Y por qué nosotros más? En buena parte por cosas que ya conocemos de sobra en nuestras familias. La presión alta, la diabetes, los problemas del corazón. Todas esas condiciones, cuando se descuidan por años, también le pasan la factura al cerebro. Esa es la mala noticia. La buena, y quédese con esta, es que son justamente las cosas sobre las que sí se puede actuar. Y quiero hablarle directo, porque sé quién me está escuchando. Tal vez usted tiene un padre o una madre que ya pasa de los 70 y algo en ellos le inquieta, aunque no sabría explicar qué. Tal vez usted mismo ha sentido cambios pequeños y no se ha atrevido a nombrarlos. O tal vez cuida a alguien y carga esa preocupación en silencio, como cargan tantas familias hispanas, sin decir nada para no alarmar. Si se reconoce en alguna de estas, quédese conmigo estos minutos. Lo que le voy a contar es justo para usted. Ahora, déjeme contarle lo que le pasó a una familia, porque creo que usted va a reconocer algo aquí. Refugio tiene 72 años y vive en San Antonio, Texas. Trabajó casi toda su vida en construcción, con esas manos que saben lo que es cargar peso de verdad. Su esposa, Rosa Elena, de 68, lo conoce desde que ambos tenían 20. Y ella fue la primera en notar que algo, no sabía qué, había cambiado. No fue la memoria. Eso es lo que quiero que entienda. Refugio se acordaba de los cumpleaños, de los nombres de todos los nietos, de la dirección de la casa donde creció en Coahuila. Su memoria estaba, como decía Rosa Elena, igual de buena que siempre. Por eso nadie se preocupó durante mucho tiempo, porque todos, incluido el médico en una consulta rápida de 10 minutos, estaban mirando el lugar equivocado. Lo que había cambiado en Refugio eran cosas tan pequeñas, tan fáciles de explicar con «es que ya está grande», que pasaron casi 3 años sin que nadie las juntara. 3 años. Y esa es la trampa de la que le quiero hablar hoy. Aquí está lo primero de valor, y quiero que se lo lleve aunque no vea el resto del video. Una sola de estas señales, sola, aislada, casi nunca significa demencia. A todos se nos olvida una palabra. Todos dormimos mal alguna noche. Eso no es alarma. El riesgo aparece cuando se juntan varias de estas señales al mismo tiempo. Y hay un detalle todavía más importante. Casi siempre no es la propia persona quien las nota, sino los que viven con ella, la pareja, los hijos, los que la ven todos los días. Si usted es esa persona que observa a alguien que quiere, ponga atención porque su mirada vale más que cualquier prueba rápida. Y una aclaración necesaria, se la hago ahora y no al final. Nada de lo que diga hoy sirve para diagnosticar a nadie. El diagnóstico de una demencia lo hace un neurólogo, con estudios, con tiempo, con calma. Lo que le doy hoy es un mapa para saber cuándo vale la pena tocar esa puerta. Ni antes de tiempo, ni demasiado tarde. Vamos entonces con la primera señal. Y empieza, aunque le parezca increíble, en la nariz. Consuelo tiene 70 años y vive en Phoenix, Arizona. Fue cocinera casi toda su vida, de esas que reconocen una salsa con los ojos cerrados.
Su hija cuenta que un día, preparando el café de la mañana, Consuelo dijo algo raro. Dijo que el café ya no olía a café, que olía pero que no sabía a qué. La familia se rió, pensó que era la marca del café, no era la marca. Aquí está el punto. Y fíjese bien porque es sutil. El problema no es oler poco, es otra cosa, y más fina. Es dejar de ponerle nombre a olores muy concretos, de esos que uno tiene grabados de toda la vida. El café, la canela, la menta, el olor de las tortillas en el comal. Olores que usted identificaría con los ojos cerrados durante toda su vida y que de repente están ahí pero sin nombre. Le ponen canela enfrente y usted huele algo pero no logra decir qué es. ¿Y por qué la nariz da el aviso antes de que se toque el recuerdo? Esto me parece de lo más fascinante del cuerpo humano. A ver, ¿cómo se lo explico de forma sencilla? El nervio que lleva los olores es distinto a todos los demás. Casi todo lo que sentimos hace una escala en el centro del cerebro antes de subir. El olfato no. El olfato entra por una puerta directa a una zona que está pegadita a la región donde se guardan los recuerdos y donde, en muchos casos, empieza el daño del Alzheimer. Es como si el incendio empezara en el cuarto de al lado de la nariz. Por eso el humo llega a la nariz primero, mucho antes de que el fuego se note en otra parte. Y esto no es una corazonada. Los estudios que han seguido a miles de personas mayores durante años muestran que quienes fallan una prueba sencilla de identificación de olores tienen casi el doble de riesgo de desarrollar una demencia en los años siguientes. Casi el doble. Y si además la persona tiene cierta variante genética que ya se conoce, el riesgo sube todavía más. Ahora, cuidado, no salga corriendo. Un catarro tapa la nariz. Una sinusitis también. El mismo envejecimiento nos quita algo de olfato a todos poco a poco. Eso es normal. Lo que enciende la alerta es distinto. Es no poder reconocer un olor que antes nombraba sin pensar, teniendo la nariz destapada, y que eso se mantenga en el tiempo. Esa es la diferencia entre un resfriado y una señal. Y usted puede hacer una prueba casera muy simple, sin gastar nada. Tome 3 o 4 cosas de olor fuerte y conocido que tenga en casa. Un poco de café, una rama de canela, una cáscara de naranja o de limón, un diente de ajo. Pídale a la persona que cierre los ojos y que sin verlas le diga qué es cada una por el olor. No se trata de que huela algo, se trata de que le ponga nombre. Si antes reconocía todo esto con facilidad y ahora huele pero no acierta a nombrarlo, con la nariz destapada, tome nota de la fecha. Repítalo dentro de unos meses y compare. Ese apunte suyo, tan casero, puede ser la primera pieza del rompecabezas. ¿Y qué más hacer con esto? No mucho aparatoso, y esa es la buena noticia. Si usted nota que un ser querido ya no distingue olores que siempre reconoció, no lo trate como un chiste de la edad, anótelo, ponga una fecha, porque cuando junte esta señal con otra de las que vienen, ese apunte suyo va a valer oro en la consulta con el neurólogo. Consuelo, por cierto, resultó tener también otra de las señales que veremos, y esa suma fue la que por fin llevó a su hija a buscar ayuda a tiempo. Vamos con la segunda señal, y esta ocurre mientras usted duerme, cuando ni siquiera está consciente para notarla. Normalmente cuando soñamos, el cuerpo se queda quieto. Hay una parte del cerebro allá abajo, en el tronco, que apaga los músculos a propósito. Es un mecanismo de seguridad precioso. Usted puede soñar que corre, que pelea, que baila y su cuerpo se queda tranquilo en la cama. A eso los médicos le llaman la parálisis del sueño y todos la tenemos cada noche sin darnos cuenta. Pero en algunas personas ese seguro se rompe y entonces pasa algo perturbador. La persona empieza a actuar los sueños, grita, da golpes, patea, a veces se cae de la cama, le pega sin querer a quien duerme al lado. Y lo más llamativo es que si la despiertan, muchas veces recuerda el sueño con detalle. Ignacio, de 74 años, en Chicago, Illinois, fue un caso así. Su esposa empezó a dormir en otro cuarto porque él, dormido, le había dado un codazo sin querer más de una vez. Ellos pensaron que eran pesadillas de viejo. Nadie
Ni ellos, ni el doctor de cabecera imaginó que aquello era el cerebro mandando una carta con años de anticipación, porque esto es lo serio y se lo digo con respeto. Ese trastorno del sueño es uno de los avisos más potentes que existen. Está muy ligado a un grupo de enfermedades que incluye el Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy. Y le voy a dar un dato que a mí me impresionó cuando lo leí. En los estudios que han seguido a personas con esta forma del trastorno, alrededor de un 6% convierte cada año y más del 80% termina desarrollando una de estas enfermedades en un plazo de 10 a 16 años. Es de los marcadores más específicos que se conocen y aparece a veces décadas antes de cualquier otro síntoma. Ahora, otra vez distingamos. No todo movimiento en la noche es esto. Hay personas, sobre todo jóvenes, que caminan dormidas, hablan, se sientan. A eso se le llama sonambulismo y es otra cosa completamente distinta. En el sonambulismo la persona no recuerda nada al despertar y no está actuando un sueño violento. Lo que enciende la alerta es lo otro. El adulto mayor que grita, golpea, patea y que sí recuerda lo que soñaba. ¿Qué hacer? Si en su casa alguien mayor actúa los sueños de esta manera y le pasa seguido, coménteselo al médico y pida que lo valore un especialista del sueño o un neurólogo. No es urgente para esta noche, pero tampoco es para dejarlo pasar años, como le pasó a Ignacio. Hagamos una pausa corta para amarrar lo que llevamos. 2 señales, y ninguna es la memoria. La nariz que ya no reconoce olores familiares, y el sueño que se actúa con gritos y golpes. Guárdelas. Ahora vienen las otras 3, y la manera de hablar es la siguiente. La tercera señal está en cómo hablamos, y aquí casi todo el mundo se fija en lo que no debe. Todos pensamos en los famosos olvidos de palabras. Ay, no me acuerdo cómo se llama esa cosa, el aparato de la cocina. Eso, escúcheme bien, eso le pasa a todo el mundo a los 40 y a los 80. Buscar una palabra de vez en cuando es normal. No es la señal. La señal es otra, más fina. Es cuando la persona, en lugar de la palabra, empieza a usar rodeos, descripciones vagas. En vez de decir el microondas, dice el aparato ese de calentar la comida. En vez de decir el control, dice la cosita de la televisión. Y no una vez, de forma sistemática todos los días para cosas que antes nombraba sin pensar. El cerebro va perdiendo el acceso a las etiquetas y entonces improvisa con rodeos. Graciela, de 69 años, en Los Ángeles, California, es un buen ejemplo. Sus hijas notaron que la mamá, tan platicadora siempre, había empezado a dar muchas vueltas para decir cosas simples. Ya no decía la licuadora, decía ese aparato que hace ruido para los licuados. Y lo hacía tan seguido que las hijas, al principio, ni lo notaron como problema. Les parecía hasta gracioso, pero era constante y eso es lo que importaba. Déjeme darle una prueba que usted puede hacer hoy mismo en su casa en un minuto. Se llama fluidez semántica y los especialistas la usan de verdad. Es así. Durante 60 segundos va a ir diciendo uno tras otro y sin parar cuanto animal se le venga a la mente del que sea. Nada más. Perro, gato, caballo y siga. Hágalo de verdad cuando termine el video o pídaselo a la persona que le preocupa. ¿Y cómo se lee eso? En una persona mayor sana, lo normal es nombrar entre 15 y 20 animales en ese minuto. Si la cuenta se queda por debajo de 15 y sobre todo por debajo de 10, ahí conviene poner atención. No es un diagnóstico, ojo, es un foco amarillo. Una herramienta sencilla y bien estudiada que le dice cuándo mirar más de cerca. ¿Qué hacer si nota estos rodeos constantes? Otra vez lo mismo. Anótelo, póngale fecha y guárdelo junto con las otras señales. Una sola no dice mucho. Varias juntas sí. La cuarta señal es de las más engañosas de todas, porque se confunde con otra cosa muy distinta. Es la apatía. Piensa en alguien de su familia mayor de 60 años que siempre hizo lo suyo con ganas, el que nunca se perdía un partido de su equipo, el que llamaba a los nietos cada domingo sin falta, el que se iba a jugar dominó con los compadres, o a la iglesia, o al jardín a cuidar sus plantas. Y ahora imagine que en un tiempo corto esa persona deja de hacer todo eso, sin que haya pasado una desgracia, sin un duelo, sin una enfermedad nueva que lo explique.
Sixto, de 71 años, en Houston, Texas, fue exactamente eso. Dejó el dominó de los viernes, dejó de ir a misa, el que no faltaba nunca. Dejó las plantas del patio, que eran su orgullo, y cuando la familia le preguntaba, la respuesta siempre era la misma. No, es que no tengo ganas, no me nace, déjenme aquí nomás. El interés, poco a poco, se le apagó. Y aquí está lo delicado. Esto no es tristeza. No es que la persona ande llorando o hablando de penas. Es distinto. Es como si la chispa, esas ganas de vivir la vida, se bajara de volumen sin hacer ruido. Por eso muchas veces se confunde al principio con depresión y se trata como depresión, cuando en realidad es otra cosa. Los especialistas lo metieron dentro de un concepto más amplio, el deterioro del comportamiento, que son cambios nuevos en el ánimo y la conducta que pueden adelantarse por años a los problemas de memoria. Un análisis grande, que juntó a casi 10,000 personas, encontró que la apatía aumenta de forma clara el riesgo de que un deterioro leve avance hacia una demencia. Fíjese en un detalle, el propio Sixto casi no se quejaba de nada. Fue su familia la que notó el cambio. Otra vez la misma historia, el que vive la señal rara vez la ve, los que lo quieren sí, ¿qué hacer? Si ve que alguien querido apaga sus intereses de golpe, sin motivo claro, no lo empuje con un échale ganas. Tómelo en serio como una señal y llévelo a que lo valoren para distinguir si es depresión, que tiene tratamiento, o si es parte de este cuadro, que necesita otra mirada. Y llegamos a la quinta señal, la que le prometí al principio, la que casi nadie relaciona con el cerebro. Es la forma de caminar. Suena raro, lo sé. Uno piensa que caminar es cosa de las piernas, pero hay algo muy personal en cómo camina cada quien. El ritmo, el balanceo, el paso. Es casi una firma, a que usted reconoce a su esposo, a su hija, a un hermano, de lejos, solo por cómo caminan, aunque no les vea la cara. Esa firma tiene nombre y detrás de ella hay muchísimo trabajo del cerebro. Coordinar cada paso ocupa varias áreas trabajando juntas al mismo tiempo. Cuando la reserva del cerebro empieza a bajar, la manera de caminar lo refleja, a veces antes que otras cosas. Y hay una prueba preciosa para esto, que también puede hacer en casa. Se llama la prueba de la doble tarea. Es así, pídale a la persona que camine en línea recta tranquila mientras cuenta hacia atrás, de 7 en 7, empezando en 100, 193, 86 y así. Nada más caminar y restar al mismo tiempo. Observe qué pasa. Cuando el cerebro ya no puede con las dos cosas a la vez, se nota. La persona se frena, o camina más despacio, o deja de contar para poder seguir caminando, o pierde el ritmo de los números. Un estudio que siguió a personas con deterioro leve encontró algo revelador. Los que se enlentecían mucho al caminar y contar a la vez, más o menos una quinta parte más lentos, tenían un riesgo bastante mayor de avanzar hacia una demencia, comparados con los que mantenían el paso. Y aquí está el detalle fino. Caminar despacio por sí solo no predecía tan bien. Era la combinación, el paso lento más la carga de contar hacia atrás. Eso era lo que destapaba el problema escondido. Y con esto volvemos a Refugio, el señor de San Antonio con quien empezamos. ¿Se acuerda que Rosa Elena sentía que algo había cambiado y no sabía qué? Era esto, entre otras cosas. Refugio, que caminaba firme toda la vida, había empezado a dudar el paso cuando hablaba y caminaba a la vez. Solo, callado, caminaba bien, pero en cuanto tenía que pensar y andar al mismo tiempo, el cuerpo lo delataba y nadie lo había juntado con lo demás. Ahora que ya tiene las 5 señales, déjeme ayudarle a no cometer los errores que veo una y otra vez, porque tan malo es no darse cuenta como asustarse de más. El primer error es alarmarse por una sola señal. Se lo repito, porque me interesa que no salga de aquí con miedo. Que a usted se le olvide una palabra hoy no significa nada. Que durmió mala noche tampoco. Que un día no le nació salir, le pasa a cualquiera. Una señal aislada casi nunca es demencia. La foto cambia cuando aparecen varias, juntas, y se mantienen en el tiempo. El segundo error es al revés, taparlo todo con es que ya está grande. Esa frase, dicha con cariño, ha retrasado miles de diagnósticos.
Cada señal que se explica como simple vejez es una pista que se tira a la basura. El tercer error, y este es clave, es esperar a que la propia persona se queje. Ya lo vimos con Refugio, con Sixto, con Consuelo. El que tiene las señales casi nunca las nota. Por eso, si usted es el hijo, la esposa, el que convive, su observación es la herramienta más valiosa que existe. No la subestime. Y entonces, ¿cuándo sí buscar ayuda? Cuando junte varias de estas señales en una misma persona, cuando sean el entorno y no el paciente quien las note, y cuando se sostengan por semanas o meses, ahí es cuando vale la pena pedir una consulta con neurología. Y una cosa clave para nuestra comunidad: el diagnóstico de demencia no lo da una prueba rápida ni un video como este. Lo hace un neurólogo, con estudios y con tiempo. Lo que usted trae, sus apuntes con fechas, es el mapa que le ahorra meses al especialista. Y déjeme decirle por qué tantas de estas señales se pierden justo en el lugar donde deberían atraparse, en el consultorio. Hay un dato de la Asociación de Alzheimer que a mí me dejó pensando. Casi todos los estadounidenses, cerca de 99 de cada 100, dicen que valoran la salud del cerebro tanto o más que la del cuerpo, pero apenas alrededor de 9 de cada 100 sienten que saben cómo cuidarla. Y todavía más revelador, 2 de cada 3 personas quisieran que su médico les orientara sobre esto, y sin embargo, solo cerca de 14 de cada 100 lo han hablado alguna vez con su doctor. ¿Se da cuenta del hueco? Todos lo queremos, casi nadie lo pregunta. Y en nuestra comunidad ese hueco es más ancho todavía. Muchos de nosotros llegamos a una consulta de 10 minutos, con prisa, a veces con el idioma de por medio, y salimos sin haber tocado el tema. Por eso quiero darle algo concreto, para que usted no salga de esa consulta con las manos vacías. Antes de ir con el médico, prepare 3 cosas. Primero, una lista de las señales que ha notado, cada una con una fecha, aunque sea aproximada. Desde el verano no reconoce olores. Hace unos meses empezó con los rodeos al hablar. Esa línea de tiempo vale más que 1000 palabras. Segundo, lleve a alguien que conviva con la persona porque, ya lo dijimos, el que observa ve lo que el paciente no ve. Y tercero, no se vaya sin preguntar directo. Doctor, ¿esto que le describo amerita una valoración con neurología? Usted tiene derecho a hacer esa pregunta y a que se la respondan claro. Si no queda conforme, insista con respeto. Su tranquilidad y la de su familia, bien vale insistir. Y aquí quiero detenerme en algo que a mí me parece lo más esperanzador de todo y que muchas veces ni se menciona, porque la pregunta que de verdad importa no es solo cómo detectar, sino qué se puede hacer. En julio de 2024, una comisión de expertos reunida por la revista médica The Lancet publicó algo que cambió la conversación. Revisaron toda la evidencia y concluyeron que cerca del 45% de los casos de demencia en el mundo, casi la mitad, se podrían prevenir o retrasar si controláramos 14 factores de riesgo a lo largo de la vida. Casi la mitad. Léalo despacio. No dijeron que la demencia sea inevitable. Dijeron lo contrario, que hay mucho en nuestras manos. Y en esa lista de 14 factores, en el 2024 agregaron 2 nuevos que casi nadie tenía en el radar. Uno es el colesterol alto en la mediana edad, ese colesterol malo que se descuida en los 40 y 50. El otro es la pérdida de visión que no se atiende en la vejez. Súmelos a los que ya sabíamos. La presión alta, la diabetes, el azúcar descontrolada, la pérdida de audición sin corregir, el tabaco, el sedentarismo, el aislamiento social. ¿Ve por qué esto nos importa doble a los latinos? Porque muchos de esos factores, la presión, la diabetes, el corazón, son precisamente los que más cargamos en nuestras familias. Lo que para otros es un riesgo lejano, para nosotros es el pan de cada semana. Y eso, que suena a mala noticia, es en realidad una gran oportunidad. Significa que las mismas cosas que cuidan su corazón están cuidando su cerebro. Entonces, ¿qué puede empezar esta misma semana? No necesita nada caro ni complicado. Revise su presión y su azúcar, y si toma medicamento para ellas, tómelo como se lo indicaron, sin saltárselo. Si oye menos que antes, atienda el oído, porque no oír bien aísla y cansa al cerebro. Muévase, aunque sea una caminata diaria, y si puede, agregue algo de fuerza, cargar,
levantarse de la silla sin manos, subir escaleras, duerma mejor. Y esto se me hace de lo más bonito. No se encierre. La vida social, la plática, los amigos, la comunidad, la iglesia, jugar a las cartas, todo eso es ejercicio para el cerebro. Estar acompañado protege la mente. Y mantenga la cabeza activa. Aprenda cosas, lea, hable 2 idiomas si puede, que eso también ayuda. No tiene que hacer todo de golpe. Escoja una sola cosa de esta lista, la que más fácil le quede, y empiece esta semana. La semana que viene, agregue otra. Así, sin apuros, es como se construye un cerebro más protegido. Y recuerde algo, cada una de estas cosas que usted hace por su cabeza, también la está haciendo por su corazón, por sus riñones y por su independencia. Es el mismo esfuerzo cuidando varias cosas a la vez. Nada de esto cura, y no le voy a mentir diciendo que sí. Este contenido es solo para informar y no reemplaza la valoración de su médico. Antes de cambiar cualquier medicamento o hábito, hable siempre con su profesional de salud. Pero lo que estas medidas sí hacen, y está bien estudiado, es frenar el avance. Y frenarlo puede significar muchos años más de vida buena, lúcida, junto a los suyos. Cada año que se gana es un año más para vivir con dignidad, para seguir siendo el apoyo de su familia y no una carga. Eso lo vale todo. Y quiero que se lleve una idea más, quizá la más importante de todas. Usted no está indefenso frente a esto. Durante años se habló de la demencia como de un destino, algo que simplemente le tocaba a unos sí y a otros no. Hoy la ciencia dice otra cosa. Dice que usted tiene manos en el asunto, que lo que usted come, cómo se mueve, con quién platica, si atiende su presión y su azúcar, todo eso mueve la balanza. No lo controla todo, nadie lo controla todo, pero controla más de lo que le hicieron creer. Y esa es, para mí, la mejor noticia que le puedo dar hoy. Antes de despedirme, recojamos lo esencial en 2 ideas para que se las lleve claras. La primera, las señales tempranas de demencia casi nunca son la memoria. Son la nariz que pierde olores familiares, el sueño que se actúa a golpes, las palabras que se vuelven rodeos, el ánimo que se apaga sin tristeza y el paso que duda cuando la mente se ocupa en otra cosa. La segunda, una sola señal no es alarma, pero varias juntas, notadas por la familia, sí son motivo para tocar la puerta del neurólogo, sin miedo y sin tardanza. ¿Y se acuerda de Refugio y de Rosa Elena? Le cuento cómo terminó, porque importa. Cuando Rosa Elena por fin juntó las piezas, el olfato, el paso que dudaba, las ganas que bajaban, hizo una lista con fechas y lo llevó al neurólogo. No fue fácil convencerlo, pero fue. Y aunque el camino que tienen por delante no es sencillo, ganaron lo que buscábamos desde el primer minuto de este video. Tiempo. Tiempo para organizarse, para cuidar la presión y el azúcar, para estar juntos con la cabeza clara. Ese tiempo se lo dio la mirada atenta de una esposa que no se conformó con ya está grande. Y esa mirada la puede tener usted también. Por eso, si conoce a alguien, un padre, una madre, un vecino, a quien esto le pueda servir, mándele este video. Puede que le regale a una familia esos años que no se recuperan de otra forma. Y si quiere seguir recibiendo información de salud explicada claro y en español, para usted y para los suyos, suscríbase al canal. Aquí lo espero, con más de lo que su familia necesita saber. Cuídese mucho, cuide a los suyos y nos vemos muy pronto.